Buenas noches, buenas tardes, que el Señor le bendiga. Gracias al Señor, ¿verdad? Otro día más, ¿verdad? De vida y otra oportunidad, ¿verdad? Para enseñar. No sé si pueden ver, ¿verdad? En el tema. Dice Jesucristo viene por una iglesia santa, ¿verdad? Y sin mancha y sin arruga. Y la pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Y ponemos el versículo, ¿verdad? Apocalipsis 7, 9 al 17, perdón. Aquí, ¿verdad? A la luz de la palabra del Señor vamos a aclarar este error que muchos piensan, ¿verdad? Que la iglesia va a pasar la gran tribulación y no es así, ¿verdad? Vamos a responder a esa pregunta y también al mismo tiempo, ¿quiénes son? ¿Cuál es la iglesia? O sea, ¿quiénes son los santos? Los que son santos, ¿verdad? Santificados, sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Hay muchas denominaciones, ¿verdad? Que hablan sobre que si uno no está preparado no se va con el Señor, ¿verdad? Por eso que dicen que si uno está en pecado y viene el Señor, uno se queda. Lamentablemente, ¿verdad? Estos son errores que ellos cometen, ¿verdad? Por no entender. Hay que estudiar bien la palabra del Señor, ¿verdad? Que nosotros debemos de orar primero antes de enseñar, antes de estudiar, ¿verdad? Y no solo hablar lo que nos enseñan, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos el deber de buscar, ¿verdad? En la palabra del Señor con la dirección del, ¿verdad? Su Espíritu Santo. Los invito a que leamos, ¿verdad? En Apocalipsis o Revelación, capítulo 7, del 9 al 17. Vamos a leer, ¿verdad? Después de estas cosas, en el 7, versículo 7 al 17, disculpen. De la tribu de Simeón, después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud. Escuchemos, una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban de pie, delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y clamaban en alta voz, diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y postráronse sobre sus caras delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza a nuestro Dios por siempre jamás. Amén. Versículo 13. Y respondió uno de los ancianos diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Son 2 preguntas que hace, ¿verdad? Ahora escuchemos el versículo 14. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación, ¿verdad? Y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono morará entre ellos. No tendrán más hambre. ¿Ya vieron? No tendrán más hambre. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que en la gran tribulación habrán una hambre, una hambruna, una escasez, ¿verdad? Cuando nunca la ha habido en el mundo, ¿verdad? Escuchemos bien. No tendrá más hambre ni sed, porque no va a haber agua. Va a ser muy difícil conseguir agua, ¿verdad?
va a haber, el agua se va a convertir en sangre. Va a haber ajenjo en el agua, que muchos van a morir si la toman, ¿verdad? Y el sol no caerá más sobre ellos ni otros ningún calor. El sol se va a acercar, va a quemar. ¿Ya vieron? Estas personas que se llaman santos de la tribulación son salvos, claro, porque no se dejaron sellar. ¿Por qué? Por fe de que Jesucristo es el Señor. Versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a las fuentes vivas de las aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Hay que entender muy bien. Aquí dice claramente en el versículo 14, y yo le dije, Señor, tú sabes, y él me dijo, estos son los que han venido de gran tribulación y han lavado sus ropas. La tribulación, entendamos, los 7 años es la ira de Dios, la prueba donde el Señor va a probar al mundo, a todos los que no obedecieron el Evangelio de Salvación. Entendamos esto. ¿Ok? Nosotros, ahorita que estamos en la gracia, ¿verdad? Nosotros no hacemos absolutamente nada. No hacemos absolutamente nada más que creer el Evangelio de Salvación, ¿verdad? Y es todo. Sin las obras. Nosotros vamos por la obra de Cristo, creemos que Él pagó todo nuestro pecado. Su sangre nos ha redimido. Y vamos a probarlo aquí, ¿verdad? Con la palabra del Señor. Ahora, Jesucristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que Cristo ha pagado por nosotros con precio de sangre. Los pecados del alma se quitan con sangre de Cristo, ¿verdad? La sangre de los animalitos que se hacían antes, estas eran las ordenanzas, ¿verdad? Que eran requeridas. Y esto es lo que el Señor Jesucristo vino a abolir. La sangre de los animalitos lo que hacía era era solo santificar la carne, pero no podía limpiar el alma. Hay que entender esto. La sangre de Jesucristo es la que limpia el alma. De esa manera nosotros somos santificados. Al creer de corazón, nosotros reconocemos que somos pecadores y sabemos que hemos transgredido la ley de Dios. Entonces, nosotros al no estar salvos, nosotros andamos en maldición, condenados para ir al infierno. Nosotros, entonces, al entender que nosotros no podemos salvar a nosotros mismos, porque el pecado muere en nosotros, ¿verdad? Que eso es lo que hace la ley. La ley escanea al ser humano. Eso es lo que hace la ley. La ley es un espejo y nos escanea de pie a cabeza y nos damos cuenta. No, yo he pecado contra Dios. Un solo pecado que cometemos al estar inconverso, ¿verdad? Al ser inconverso, transgredimos la ley de Dios y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Me entienden? Pero cuando uno reconoce, no, yo sé que yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo sé que no puedo hacer ninguna obra porque estoy sucio. Entonces la ley que hace nos condena porque ahora esto es algo bello del Señor. Porque te obliga a buscar una solución. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que apunta? A Cristo, el Salvador. Ahora escuchemos bien. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6. Para que entendamos qué es lo que significa ser limpios, ¿verdad? Sin mancha y sin arruga. 1 Corintios 6, versículo 19 y 20. Dice así. Perdón. Quiero ver si
Perdón, es segunda de Corintios, me disculpan. Aquí sí me equivoqué. Segunda de Corintios 6, 19, 20. Perdón, discúlpenme. 16. Sí, perdón, es 6. Primera de Corintios 6. Discúlpenme. Hice un gran error aquí. 6, 19. Ok. Bueno, vamos a Primera de Pedro, disculpen. Me confundí. Realmente me confundí aquí. Primera de Pedro 1. Sí, Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 18-19. Primera de Pedro 1, 18-19. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ok. ¿Ya vieron? El Señor ha pagado con su sangre, ¿verdad? El Señor, no sé si muchos entienden qué es lo que significa redención, ¿verdad? El Señor nos ha redimido. Redención significa liberación de alguna persona, de alguna condición. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. El que nos da vida es Cristo, ¿verdad? Al creer. Ahora vamos a Revelación, Apocalipsis 5:9. Revelación 5:9. Apocalipsis 5:9. Dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Ya vieron, hay que leer muy bien. Nosotros estamos leyendo el capítulo 5. El Cordero está a punto de abrir los sellos en el capítulo 6. Ahí está mismo aclarando que el Cordero, Él es el digno de abrir los sellos. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas personas que están alabando y glorificando al Señor Jesucristo? ¿Ya vieron qué error que hay? ¿Verdad? Entonces, nos está mostrando el Señor, esta es la iglesia. Si leemos el capítulo 4, está hablando claramente de la iglesia. Capítulo 6, empieza el primer sello. La iglesia no puede estar ahí. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 6 de Apocalipsis. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. En el capítulo 6. Muchos dicen que el Señor, ¿verdad? Vamos a escuchar hasta la última trompeta, dicen muchos, ¿verdad? Bueno, la última trompeta sale hasta después del capítulo 9 de Revelaciones. ¿Verdad? ¿Entienden? Hay un error ahí. Pero ¿sabe lo que muchos se confunden? No estamos poniendo atención a la palabra de Dios. Si nosotros leemos detenidamente, olvidando lo que se nos ha enseñado y pedirle al Señor dirección, ¿verdad? Porque no tiene sentido. En el capítulo 5 está hablando de la iglesia, como entonces la iglesia ya ha sido raptada. Entonces, lo que está hablando ya después, en el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿verdad? Ya está hablando de los santos de la tribulación, todos los que han salido de la tribulación. Estamos hablando, dice ahí claramente, ¿verdad? En lo que leímos,
que ahí van a salir los que, todos los que sufrían, ¿verdad? De estar quemándose en el sol, por el sol, sedientos, con hambre, ¿me entienden? Entonces está hablando el capítulo 7 de santos de la tribulación. Son dos. Nosotros que ahorita el Señor no ha venido, somos santos, santo de la gracia. De la gracia. Claro que la salvación que viene en la tribulación es gracia de Dios. Es un don del Señor. Pero lo que tiene que hacer uno es por fe de que Jesucristo es el Señor, el Salvador. Uno no se va a dejar marcar. Pero no es porque la obra de uno lo hace. Va a sufrir más por no obedecer, ¿verdad? El Evangelio, ¿verdad? Entendamos esto bien. Ahora leamos en Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7, versículo 22 y 23. Dice así. Primera de Corintios, capítulo 7, 22 al 23. Porque el que en el Señor es llamado, siendo siervo, liberto es del Señor. Asimismo, también el que es llamado, siendo libre, siervo es de Cristo. Por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. No os hagáis siervos de los hombres. Nosotros fuimos comprados con sangre. Entendamos, muchos no saben o no sé si no entienden qué es redención. El Señor nos ha comprado. Al comprarlo, el Señor nos redimió. En ese instante, la deuda pagada completa. Una persona que ya su sentencia ha sido pagada, no puede volver a pagar. Nosotros yo a veces no me explico que a veces creo que se tiene que utilizar pizarra. Y esto le pregunté al Señor, ¿por qué se hace esto? Y se hace esto porque hay tanta basura que ahora se les predica a la gente, ¿verdad? Y estos son engaños del enemigo para que caigan en un falso evangelio. Nosotros no somos justificados por medio de las obras. Somos justificados por la obra de Cristo y nada más. Solo creer por fe, ¿verdad? Ahora leamos Tito 2. Vamos a leer Tito 2, versículo 13 y 14. Perdón. Okay. Tito 2, 13 y 14. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar celoso de buenas obras. Purificar. Jesucristo purificó nuestras almas al instante que nosotros aceptamos su regalo, ¿verdad? Ahora, esto, escuchemos bien. Y esperando, el versículo 13 otra vez, y esperando aquella esperanza bienaventurada y gloriosa, venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, versículo 14, escuchemos bien, que se dio. Dios significa que se dio, lo hizo en el pasado. Está hablando del pasado. Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Ya? Ahora, leamos Romanos 6. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos 6. Versículo 20 al 23. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, cuando fuisteis siervo del pecado,
libres erais de la justicia. Estamos atrapados, ¿verdad? Condenados, ¿verdad? Muertos espiritualmente. 21. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Por eso ahora que cuando nosotros pecamos nos avergonzamos. Cuando pensamos en lo que hacíamos nos avergonzamos. ¿Por qué? Porque esto viene por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a la convicción, ¿verdad? 22. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo, el Señor nuestro. Si ustedes no consideran esto como una promesa que el Señor nos ha dado vida eterna al creer su evangelio, si no crees que es vida eterna, tienes que escuchar el evangelio nuevamente porque no estás seguro si eres salvo. Esa es la verdad. La verdad hay que hablarla así. Hay que hablarla directamente a como es. Porque un cristiano no puede tener duda de que no soy salvo. No sé si soy salvo. No podemos tener nosotros esto, ¿verdad? Nosotros debemos de tener mucho cuidado. Entendamos, leamos. Lo que pasa es esto, porque he tenido, ¿verdad?, conversaciones que nos critican, ¿verdad?, por hablar de la gracia. Entonces, te gusta pecar. No, nosotros no estamos defendiendo por darnos licencia de pecar. No es eso. Lo que pasa es que muchos no han entendido. Y esto es triste. No han entendido lo que es la gracia. No entienden. Por eso tienen ese yugo de pensar que si cometen un pecado, ¿verdad?, uno puede perder la salvación. Por ejemplo, si yo le falte respeto a alguien o, bueno, cualquier pecado que haya cometido, y entonces en ese instante yo muero, para estas personas yo me voy al infierno porque no me arrepentí de mi pecado, ¿verdad? No han entendido lo que es la gracia. Vergüenza debería darnos, claro que sí, debemos de confesar nuestro pecado, pero no han entendido lo que es la gracia. ¿Me entienden? Ahora leamos en Romanos, ahí mismo, capítulo 3, versículo 24 y 25. Romanos 3, 24 y 25. Escuchemos bien lo que dice aquí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Yo no sé cómo no podemos entender esto. Por la fe en su sangre, no en nuestras obras. Es la sangre. Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, muchos no entienden, ¿verdad?, lo que significa abolir la ley, ¿verdad? ¿Cuál ley? ¿Qué es lo que se está hablando? Pues las ordenanzas, lo que se requería para que uno pudiera, ¿verdad?, complacer al Señor, ¿verdad? Pero recordemos, los animalitos no podían borrar los pecados del alma. Por eso el Señor dijo que los sacrificios de animales no era suficiente, no se agradó al Señor, no era suficiente. Y Jesucristo entendió, tenía que morir, porque el único pago podía ser su sangre, ¿verdad? Justo. Y tenía que ser un hombre,
Por eso Dios se hizo hombre. Porque de un hombre entró la muerte. Todos morimos, ¿verdad? Salimos de Adán. Entonces Jesucristo se hizo hombre, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia compara a Adán y a Jesucristo. Jesucristo es el Adán espiritual, el que da vida eterna. Todos morimos con el carnal, Adán, y Jesucristo el Adán espiritual, el que nos da la vida eterna, el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios 6, 11. Escuchemos lo que dice aquí. Y esto erais. Yo no sé ustedes si pueden entender. Esto erais. Esto erais significa esto fuiste antes, ¿verdad? Y esto erais algunos de vosotros. ¿Qué dice? Mas sois. Tiempo presente. Mas sois lavados. Mas sois santificados. Mas sois. ¿Qué dice? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si cuando el Espíritu Santo nos sella es porque estamos ya santificados, justificados. ¿Y qué esperamos solamente? Que venga el Señor. Eso es todo. Si nosotros vamos a obrar buena obra, porque nosotros, como hijos de Dios, debemos de actuar como actuó Jesucristo. No vamos a ser perfectos, pero debemos de procurar ser como la persona del Señor, ¿verdad? Pero eso es lo que no nos lleva al cielo. Lo que nos lleva es la obra de Cristo. Ya vieron por qué hay yugo en muchos. Y saber que si yo peco hoy, yo puedo perder mi salvación. ¿Qué carrera más pesada? ¿Verdad? No hay gozo. No hay paz. ¿Por qué? Porque mi gozo lo pierdo. Estar enfocado. No puedo pecar, ¿verdad? Si yo peco, pierdo mi salvación. ¿Qué gozo? En vez de gozarme, ¿qué? Gracias, Señor, porque tú eres el que pagaste por mí y por ti yo voy al cielo. Eso es gozo. Eso es esperanza, ¿verdad? Esperando la redención, no por mis obras. Si yo hago una mala obra, yo me quedo en el rapto. No hay libertad. No hay libertad, ¿verdad? Vamos a Primera de Tesalonicenses para que entendamos, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 9 y 10. Escuchemos aquí. Porque ellos mismos cuentan de nosotros qué manera de entrada tuvimos a vosotros y cómo fuisteis convertidos de los ídolos. Ya ha pasado esto, ¿verdad? Pasado. A Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora miren, para los que piensan que vamos a pasar por la tribulación significa ira de Dios. Y esa es la prueba que viene, ¿verdad? Para el mundo. Escuchen. Y esperar a su Hijo del cielo, al cual Él resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró. Libre. Nosotros ya estamos libres desde que creemos el Evangelio. Al cual nos libró de la ira que ha de venir. Yo no sé por qué no podemos entender esto. Y esperar a su Hijo del cielo, al cual Él resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró. Ya no estamos condenados. Somos libres.
de la ira que ha de venir. Ahora vamos a segunda de Tesalonicenses. Perdón, primera de Tesalonicenses ahí mismo, el capítulo 5. Y vamos a leerlo del 1 al 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las sazones, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, corrigiendo, ¿verdad?, a los que dicen que nosotros vamos a pasar por la tribulación. Aquí mismo está aclarando el apóstol Pablo a la iglesia que nosotros vamos a ser raptados, el Señor va a venir como ladrón. Pero ¿cómo viene el ladrón, el Señor? No es a los hermanos que están dormidos. No, el mundo no va a poder escuchar la voz del Señor porque ellos no tienen su espíritu. Somos nosotros. Sigamos leyendo. Otra vez el versículo 2. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores del parto sobre la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, escuchen, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Aquí no está diciendo no estén en tinieblas. No estáis, está diciendo ustedes no son de las tinieblas. No lo son. ¿Por qué? ¿Por mis obras? No, por la obra de Cristo. Ahora escuchen. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os agarre como ladrón. Todos los que tenemos el Espíritu Santo vamos a escuchar al Señor. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Ya vieron? Por tanto, no durmamos como los demás, como los que duermen, los que no tienen al Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos luz. Jesucristo ha puesto su Espíritu Santo. Somos luz. Nosotros somos los que hablamos de la palabra de Dios. Decimos lo que está mal, lo que es justo, lo que es injusto, lo que le gusta a Dios, lo que no le gusta. Somos luz, tenemos que profesar esto al mundo. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Somos hijos de luz, eso es lo que significa. Ahora, versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos de la coraza de fe, de lo que hemos creído, ¿verdad?, del Evangelio, y de amor, y por yelmo la esperanza de salvación. Ya somos salvos, esperando al Señor, libres. A mí me da gozo pensar de que soy libre. Eso es un gozo. Y esa libertad me va a dar a mí, yo voy a ir a pecar. No, es un gozo porque el Señor me libró. ¿Ya vieron qué diferencia? Al estar pendiente, yo voy a perder mi salvación. Eso no es libertad y eso no es esperanza, ¿verdad? Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Otra vez, recalcando el Señor aquí. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros para que o que velemos o que durmamos. Aquí, ¿verdad?, que si estamos vivos o estemos muertos, vivamos juntamente con Él. Sea que yo muera hoy, esta noche, yo sé que me voy con el Señor, ¿verdad? Los muertos en Cristo van a levantarse primero
Y seguimos nosotros, ¿verdad? Los que están con vida, perdón, los que están con vida, a recibir al Señor en el aire. ¿Ya vieron? Muy diferente recibir al Señor en el aire. Por favor, dejemos toda la basura que nos han enseñado de que el Señor, todo ojo le verá. El mundo no puede ver al Señor. Cuando la iglesia sea arrebatada, el mundo no puede ver al Señor. El Señor va a recibirnos en el aire. Está hablando claramente. El Señor no va a poner sus pies en la tierra, porque cuando el Señor ponga sus pies en el monte de las olivas, va a haber un terremoto cual nunca ha habido. Y eso está hablando ya al final. Ese es el final. Cuando Jesucristo venga, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Jesucristo va a venir en gloria, en las nubes. Venimos nosotros, la iglesia. Vamos a Colosenses, capítulo 3. Y les voy a demostrar. Nosotros, la iglesia, venimos con el Señor Jesucristo en gloria. Gracias a Él. Capítulo 3, versículo 4. Leamos el versículo 1 al 4 para que, ¿verdad?, entendamos bien esto. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. Pues si habéis resucitado con Cristo, imagínense, resucitado. Estábamos muertos. Jesucristo nos dio su Espíritu Santo y fuimos resucitados, ¿verdad? Vivos espiritualmente, gracias al Señor Jesucristo. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro afecto en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora escuchemos. Aquí venimos nosotros con el Señor. Cuando apareciere Cristo, que es nuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él en gloria. Entonces, si la iglesia está en la gran tribulación, ¿cómo es que nosotros vamos a aparecer con Cristo en las nubes? ¿Ya vieron que hay un gran error? Muchos dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Un gran error. El Señor viene en gloria y todo ojo le verá. Entonces, aquí es donde está hablando Pablo sobre este acontecimiento. Nosotros, antes de la tribulación, nosotros vamos a ir a la boda del Cordero. Nosotros vamos a obtener nuestros galardones, ¿verdad? Y a la boda del Cordero, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos con el Señor, ¿verdad? Y el Señor viene a juzgar. Viene a derrotar al anticristo. Vamos a venir juntos con el Señor. ¿Ya vieron? El rapto es antes de la tribulación. Ahora, los que predican a Apocalipsis 7, ¿verdad? Lamentablemente están muy equivocados. Que está hablando de la iglesia. No es la iglesia. No es la iglesia. Son las personas que no creyeron al Señor. Las personas que no hicieron caso, ¿verdad? Y lamentablemente, ¿verdad? No, solo si es que ellos no mueren, ¿verdad? Y tienen que arrepentirse. Vamos a leerlo aquí para que entendamos, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Ahí mismo lo dice. ¿Qué es lo que va a pasar? Y aquí dicen que los desobedientes, los hijos desobedientes son los que se van a quedar en la tribulación. Eso es mentira. Se van a quedar en el rapto. Eso es mentira del diablo. Van a ver. Vamos a Primera de Tesalonicenses, perdón. Capítulo 1. Van a ver que es una mentira del diablo, porque eso no es así. Vamos a leer todo el capítulo completo. Es pequeño, son 10 versículos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 dice: Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar acordándonos de vuestra obra de fe y trabajo de amor y paciencia, de esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de Dios y Padre nuestro, sabiendo, amados hermanos vuestros, elección de Dios, por cuanto nuestro evangelio no vino a vosotros en palabra solamente, mas también en poder y el Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo, y en mucha certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros fuisteis hechos seguidores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que creen en Macedonia y Acaya, porque por vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también vuestra fe que es en Dios se ha extendido en todo lugar, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros qué manera de entrada tuvimos a vosotros y cómo fuisteis convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo del cielo, al cual Él resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Ahora, segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Aquí donde dice el Señor, ¿verdad? ¿Quiénes son los que quedan en la tribulación? Vamos a leerlo del versículo 3 en adelante. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno de que vuestra fe va en grande crecimiento y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda más y más los unos para con los otros. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. No está hablando de la gran tribulación, está hablando de lo que nosotros vivimos ahorita, ¿verdad? Aquí en la tierra. Lo que es una prueba manifiesta del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Por ejemplo, si en tu trabajo, ¿verdad? Recibes persecución, se burlan de ti, tu jefe te maltrata. Todo esto, nosotros debemos darle gracias al Señor, porque todo esto, ¿verdad? Todo esto nosotros debemos de pasar, ¿verdad? Ahora, vamos a entender por qué. Aquí el Señor lo dice en el siguiente versículo. Porque es cosa justa para con Dios recompensar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, reposad con nosotros cuando sea revelado el Señor Jesucristo, Jesús del cielo con sus ángeles poderosos, en llama de fuego, tomando venganza a los que no conocen a Dios. ¿Ya vieron? Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No conocen a Dios. Aquí no está hablando de los hermanos. Aquí está hablando de los incrédulos. En llama de fuego, tomando venganza a los que no conocen a Dios, ni obedecen al evangelio. Los que no quieren saber nada de Jesucristo. Ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna destrucción de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia. Cuando viniere para ser glorificado en sus santos y para hacerse admirable en aquel día en todos los que creen, porque nuestro testimonio fue creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por digno de esta vocación y cumpla toda la buena complacencia de su bondad y la obra de fe con poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pero aquí no está hablando nada de que el que
el que se porta mal se queda en la tribulación. Esa es mentira. Aquí está hablando de los inconversos, ¿verdad? Todos los que no han creído el Evangelio de Salvación, y esto es triste, hay muchas iglesias donde hay personas que piensan que son salvos. ¿Por qué? Porque se les ha predicado un evangelio que no es. Se les dice que si pecas, perdés tu salvación. Hay que hacer buenas obras. Y eso es mentira. La única obra aceptada del Señor ante los ojos de Dios es la obra de Cristo. Y como un sello, la circuncisión de que has creído a Dios, que es su Hijo, ¿verdad? Pagó por nuestro pecado. El Señor nos sella. Eso es una garantía. Como dice Efesios 1:13. Esa es la garantía que nos da el Señor. Versículo 11 al 14. Efesios 1. En el cual obtuvimos también herencia. Pongámonos a pensar. Herencia. Es una herencia que nos da el Señor. Nosotros no nos hemos ganado esa herencia. La obtuvimos por medio de Jesucristo. En el cual obtuvimos también herencia, siendo predestinados según al propósito de aquel que obra todas las cosas. Nosotros somos los que obramos todas las cosas, es Jesucristo. Obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primero esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, significa un regalo, el anillo que nos ha dado el Señor Jesucristo. El anillo. Vengo por ti. Somos su iglesia, la novia. El Espíritu, ¿verdad? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada. Posesión comprada para alabanza de gloria. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, Cristo, ¿verdad? Me pones el anillo, eres propiedad mía. Esa es la garantía que nos ha dado el Señor. Ya compró, ya me compró a mí. Yo soy del Señor. Le pertenezco al Señor, pase lo que pase. Si yo me porto mal, pues paso calamidades. Y si yo no obedezco, pues el Señor me quita la vida. Pero soy de Él, soy propiedad de Él y nadie me puede quitar. Nadie me puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie. Esa es la libertad que tenemos nosotros. Esa es la libertad que nosotros profesamos, el cual es el evangelio, la doctrina pura que el Señor ha dado. Y muchos la han corrompido. Por eso el Señor habla de los que hacen lascivia del evangelio del Señor Jesucristo. Lascivia, ¿verdad? Adulterando el evangelio. Nosotros vamos a seguir, ¿verdad? Siempre hablando, predicando el evangelio de salvación a como el Señor lo ha dado, ¿verdad? Porque se ha cambiado, lo han adulterado, ¿verdad? Y han quitado la libertad a muchos hermanos y ponen pesos en las iglesias. Lamentablemente, ¿verdad? En mi último viaje ahorita en Nicaragua, estaba con mi hermano Oscar. Escuchamos de un hermano, ¿verdad? Que andaba vendiendo enchiladitas. En Nicaragua, ¿verdad? Se venden, son unas cositas que se hacen con maíz, ¿verdad? Y lleva achiote, una ensaladita bien rica de repollo. Muy humilde el hermano, ¿verdad? Y estábamos hablando y me dijo, ¿verdad? Que él quería cantarle al Señor y entonces le pregunté por no lo ha hecho. No, me dice que lo que pasa es que no me han dado el privilegio porque no me dejan pasar. Lamentablemente, la iglesia ahora le llaman a un lugar de 4 paredes
que si hay un terremoto se cae y eso no sirve. No se dan cuenta que la iglesia somos nosotros. Y todos esos hermanos, el Señor, no crean, el Señor ve y conoce nuestros corazones. ¿Cuántos hermanos han sido rechazados que le quieren servir al Señor humildemente, tan siquiera cantar un canto? Y solo porque ellos no diezman, no dan ofrendas, no son dignos de alabar al Señor. ¿Con qué peso anda este hermano? Eso es ser hipócrita. Yo no me conformo a estar en un lugar así, porque eso no es de Dios. No sé si ustedes se fijan, ¿verdad? ¿A quiénes criticó Dios? Jesucristo. ¿Quién criticó? A los fariseos, a los religiosos, a los que ponen peso en los corazones de los humildes. A eso fue que el Señor criticó. Y no eran ni a los pecadores, a los no nacidos de nuevo, a los que necesitan de Jesucristo. El Señor nunca, él mismo dijo, criticaron a Juan el Bautista. No tomó vino, no era comelón, porque solo comió miel y comió langosta. Y le dijeron, está endemoniado. Entonces dice Jesucristo, ahora viene el Hijo del Hombre, se sentaba con los pecadores, comelón y bebedor de vino, y tiene demonio. Eso es hipocresía. El Señor exhortaba a los religiosos. ¿Y qué dijo el Señor? No entran ustedes y no dejan entrar. También dijo el Señor, ustedes mandan a los prosélitos al infierno 2 veces. ¿Por qué? Porque les ponen condición. Si tú no haces esto, no entras al reino de Dios. A Jesucristo no le gusta eso. Y a mí no me importa, ¿verdad? Que me rechacen. Por eso estoy aquí. Muchos pensarán que soy loco, pues, o resentido porque no me acoplo a las ordenanzas de Dios, porque esas no son, ¿verdad? Prefiero, ¿verdad?, que el Señor vaya a tocar a las personas, a todas esas personas que tienen peso en sus corazones, y que el Señor las bendiga y tengan libertad. Porque ese es mi deseo, que las personas sean libres, que adoren al Señor libremente. Yo les aseguro, yo estaba pensando esto, yo voy a hacer un poema porque quiero recitarlo en vivo. Lo voy a hacer para mi Señor. Porque yo nunca tuve un privilegio de lo que el Señor me ha dado a mí. Yo tengo un don. Todo hermano y hermana tiene un don. Y los dones no los dejan desarrollarse en las iglesias por eso mismo, ¿verdad? Yo no voy a estar en un lugar encerrado donde la iglesia tiene que ser como los bomberos o las ambulancias. Cuando alguien se accidenta, ahí no hay religión, ahí no hay ¿cómo les diría? Estado civil o si eres ladrón o si eres no hay excepción de persona. Es como el médico ellos juran, ¿verdad? Tienen un juramento, ¿verdad? Ellos juran de salvar la vida de los humanos, sea como sea quien sea. Así debe ser la iglesia. Y no estoy hablando pues de religiones que vengan todas las religiones. No es eso. Solo está dando un ejemplo. Que porque este no es evangélico yo lo veo de otra manera. No es así. Lo único que podemos hacer es orar por ellos con amor, pero no demostrar rechazo.
con palabras, con gestos. Eso es feo y el Señor no se agrada de eso, ¿verdad? Así que para honrar y gloria a mi Señor, ¿verdad? Yo estoy aquí y voy a seguir hasta que el Señor me dé vida. Así que esto es todo por hoy. Me disculpan, ¿verdad? Que me pasé, pero bendito sea el Señor. Dios les bendiga y que pasen un buen día, buenas tardes y buenas noches. Hasta pronto, si Dios quiere. Bye.